bienvenidos al podcast Médicas Primitivas. En el capítulo de hoy tenemos como invitada a la doctora Cuevas, la cual nos va a hablar sobre algunos de los ciclos sexuales de las mujeres, iniciando por el ciclo ovárico, que es el proceso previo a la ovulación, y algunas de las etapas que lo engloba y que logran hacer posible la fecundación. Este tema me parece muy importante, pues son procesos fundamentales para la creación de la vida y aún más importante que lo vamos a tocar nosotras como mujeres que los pasamos mes con mes. Estoy muy agradecida y contenta de poder estar aquí. Igual me parece muy importante hablar sobre estos temas porque siento que a pesar de que cada vez se habla más sobre la educación sexual, nos falta mucho conocer el proceso tan complejo que pasan las mujeres mes con mes en los ciclos sexuales. Bueno, y voy a empezar preguntándote por los ciclos sexuales, ¿cómo es que estos están controlados? ¿Cómo sucede? Pues los ciclos sexuales están controlados por el hipotálamo, que sintetiza la hormona liberadora de gonadotropinas, con la abreviación GnRH, quien actúa sobre las células del lóbulo anterior de la glándula hipófisis, que también secreta gonadotropinas, que es un grupo de hormonas formado por la hormona luteinizante, con la abreviación LH, y la hormona folículo estimulante, con la abreviación FSH, que estimulan y controlan cambios del ciclo ovárico, que es de lo primero que vamos a hablar. En el inicio hay entre 15 y 20 folículos primarios y la hormona FH se encarga del crecimiento de estos folículos, y la FSH rescata entre 15 y 20 de los folículos. Normalmente solo uno de los folículos madura y solo se libera un ovocito. Entonces, estamos hablando de un ciclo que se repite más de una vez. Así es, este ciclo se repite y nuevamente solo un ovocito se libera, lo que nos deja claro que la mayoría de los folículos se degenera. A su vez, las células de la teca interna y la granulosa producen estrógenos. Sus células tecas sintetizan andrógenos y testosterona. Ok, ¿y cómo podemos darnos cuenta, qué características podemos notar debido a esto? Pues ocurre un adelgazamiento del moco cervical para permitir el paso de los espermatozoides. Lo que quiero decir es que con el proceso del ciclo ovárico es para preparar el cuerpo de la mujer para la fecundación de un óvulo. Además de que el óvulo anterior de la glándula hipófisis recibe estimulación para secretar LH. A la mitad del ciclo existe un brote de LH que eleva las concentraciones del factor promotor de la maduración, lo que provoca que los ovocitos terminen la primera división meiótica e inicien la segunda división. Estimula la producción de progesterona en las células del estroma folicular y induce la rotura del folículo y la ovulación. Entonces, estamos hablando de que el ciclo ovárico básicamente prepara los ovocitos para la ovulación, es decir, hace todo lo previo para alistarlo para que este proceso salga como tiene que salir, ¿no? Sí. Y durante el inicio de la ovulación, ¿qué podemos notar, doctora? El folículo vascular crece por la presencia de las hormonas FSH y LH, además de alcanzar un diámetro de 25 milímetros y madura mientras el folículo se desarrolla. También hay un incremento de LH que provoca que el ovocito primario termine la primera división meiótica y el folículo ingrese a la etapa vascular madura, preovulatoria, y a su vez da inicio a la segunda división meiótica. En este caso, ¿qué podemos notar? ¿Qué podríamos ver nosotros en el ovario para darnos cuenta que este proceso está sucediendo? Lo que podemos notar es un abultamiento localizado en la superficie del ovario y en el ápice un centro avascular llamado estigma. Te quería preguntar, doctora Cuevas, ¿cómo es que el ovocito sale de donde está? Por la concentración de LH produce origen a la digestión de fibras que rodean al folículo, y la concentración de prostaglandinas aumenta como respuesta a la LH, que causan las contracciones musculares en la pared del ovario que expulsan al ovocito, que se libera junto con las células de la granulosa, que derivan del cúmulo óforo que rodean el ovocito y flotan para salir del ovario. También me gustaría saber, la verdad me gustaría preguntarte, ¿cómo es que se transportan los ovocitos? ¿Cómo es que llegan de un lugar a otro? Pues poco antes de la ovulación, las fimbrias de la tuba uterina barren la superficie del ovario y la tuba misma comienza a contraerse de manera rítmica. Se piensa que el ovocito, circundado por algunas células de la granulosa, es llevado hacia el interior de la tuba por estos movimientos de barrido de las fimbrias, así como por lo de los cilios del recubrimiento epitelial.
Una vez dentro de la tuba, las células del cúmulo retraen sus procesos citoplasmáticos de la zona pelúcida y pierden el contacto con el ovocito, ya que el ovocito se encuentra dentro de la tuba uterina. Es impulsado por contracciones musculares peritálticas de la tuba y por los cilios de la mucosa tubaria, siendo la velocidad de su transporte regulada por el ambiente endocrino durante y después de la ovulación. ¿Y qué pasa con ese ovocito? ¿Cuánto tarda en llegar a la cavidad uterina? Pues tarda de aproximadamente 3 a 4 días. Doctora, le quería preguntar, yo he escuchado mucho sobre el término cuerpo amarillo, algo relacionado a hormonas, y pues quisiera saber si tiene algún tipo de relación con este tema. ¿Qué me podría decir? Pues el cuerpo lúteo es una masa glandular de color amarillo del ovario, formada justo después de la ovulación, que era lo que hablábamos con anterioridad. Se forma en el ovario y está compuesto por células de luteína, que se desarrollan inmediatamente después de la ovulación y acumulan lípidos grasos y pigmento amarillo dentro del revestimiento del folículo, que es lo que le da el... Entonces, por eso se llama cuerpo amarillo, porque es de color amarillo, es literal ese término. Sí, así es, porque es lo que le da, el tejido es el que le da un aspecto amarilloso. Y el cuerpo lúteo secreta progesterona y algo de estrógeno, y en dado caso de que se fertilice el óvulo, se hace más grande y desprende hormonas para sustentar el embarazo. Se habla mucho de la fecundación, pues nosotros lo conocemos básicamente como el embarazo, muy generalmente, pero realmente, ¿qué es la fecundación? Pues es un proceso donde los gametos, tanto femeninos como masculinos, se fusionan para crear un cigoto con un genoma que deriva del material genético de los dos. Este proceso sucede en la región ampular de la tuba uterina, que se ubica cerca del ovario. Pero solo el 1% de los espermatozoides depositados en la vagina logran llegar al cuello uterino, donde viven unas cuantas horas. Hay un movimiento el cual lleva el espermatozoide desde el cuello hasta la tuba uterina, y es por medio de contracciones musculares por parte del útero y la tuba uterina. Este viaje del espermatozoide puede ocurrir en tan solo media hora o puede tardar hasta 6 días. Cuando llegan al istmo, los espermatozoides pierden su habilidad de moverse. Cuando empiezan la movilidad de nuevo y nadan hasta la ámpula, donde generalmente el espermatozoide fecunda el óvulo. Pero para esto deben pasar por 2 etapas, la cual es la capacitación y reacción acrosómica. Entonces, como me dices, básicamente juegan a quedarse quietos, juegan a los encantados y logran después de esto recuperar su movilidad. Pero qué chistoso que solo el 1% de los espermatozoides pueden llegar a fecundar. Esto quiere decir que, como lo dicen coloquialmente, el más rápido es el que llega, ¿no? Sí, además de que pasan por un proceso de capacitación los espermatozoides, que la capacitación, como se escucha, capacita al esperma para poder llegar más rápido a la ámpula, así como si fuera un tipo de carreras para llegar a fecundar el óvulo. Bueno, y doctora, ya casi para cerrar este tema tomado muy en general, vaya, tratando de ser lo menos clínico posible y darle un enfoque que todo el público pueda entender, ¿podría usted decirme qué es lo que pasa si ese óvulo no se fecunda? Pues lo veo imposible que cada ovulación se fecunde un óvulo, vaya. Pues si la fecundación no ocurre, pasa por un proceso llamado cuerpo blanco. El cuerpo lúteo alcanza su desarrollo máximo alrededor de 9 días después de la ovulación. Es decir, si no alcanza el proceso de la fecundación, tarda 9 días para pasar por el proceso del cuerpo blanco. Puede reconocerse con facilidad como una proyección amarillenta en la superficie del ovario, que posteriormente el cuerpo lúteo se contrae por la degeneración de las células luteínicas y constituye una masa de tejido cicatrizal fibrótico, que se le conoce como el cuerpo blanco. De manera simultánea, la síntesis de progesterona disminuye, lo que precipita la hemorragia menstrual. Ok, entonces, dado esto, es que las mujeres tenemos el periodo, vaya, porque esto se debe a un óvulo no fecundado y todo el proceso que hizo básicamente lo desecha y es lo que conocemos como el sangrado menstrual. Sí, así es, y es un proceso muy
muy tardado, muy minucioso, y por el cual pasamos pues nosotras mes con mes, y que a pesar de que a todas las mujeres nos pasa, siento que es una información con mucha importancia, porque todavía existe gente que no habla con sus hijas sobre este proceso y muchas veces se asustan por ver sangre, pero no saben qué es lo que pasa dentro de nuestro organismo. Claro, es muy curioso cómo es que tenemos el periodo mensualmente y realmente desconocemos por qué lo provoca, qué es lo que sucede para que tengamos este sangrado menstrual. Y no es más que nuestro cuerpo preparándose para un embarazo, el embarazo no sucede y lo que pasa es que desecha todo lo que tienen preparado, vaya para el cigoto. Y esto es lo que vemos mes con mes, que realmente no es nada malo, pero pues no siempre se nos da esta educación de saber qué hay detrás de este proceso. Y en caso de que si se fecundara el óvulo, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede en el organismo de la mujer es que la gonadotropina coriónica humana evita la degeneración del cuerpo lúteo, una hormona que secreta el sinciotrofoblasto del embrión en desarrollo. El cuerpo lúteo sigue creciendo y forma el cuerpo lúteo del embarazo, que es por eso que nosotros nos sangramos cuando estamos embarazadas. O sea, estamos hablando de que en dado caso de que sí estés embarazada, no llega tu periodo, y en dado caso de que no estés embarazada, llega tu periodo con normalidad. Qué curioso que sea un síntoma del embarazo el no tener nuestro periodo y que sea porque pues nuestro cuerpo no tiene nada que desechar porque sí se está preparando para un embarazo y sí hay un óvulo que se fecundó. Y te quería comentar que al final del tercer mes esta estructura puede corresponder a entre un tercio y la mitad del tamaño total del ovario, es decir, crece mucho. Ok. Y las células lúteas de tonalidad amarilla, que era lo que hablábamos con anterioridad, siguen secretando progesterona hasta el final del cuarto mes. A partir de entonces involucionan con lentitud al tiempo que la secreción de progesterona del componente trofoblástico de la placenta se vuelve suficiente para mantener el embarazo. Es decir, cargan con la responsabilidad de mantener al ovario, mientras que se genera la meiosis, que por sí solo se sustenta el embarazo. Muy bien, entonces, ¿cómo es que este tema que es tan bueno, lo pasamos mes con mes, no lo conocemos con tanta profundidad o incluso no lo conocemos? Quiero agradecer principalmente por estar aquí el día de hoy. Yo sé que fue un capítulo un poco más corto, pero ya saben que las doctoras tienen una agenda corta y por eso el día de hoy nos pudo acompañar muy poco tiempo, pero claro que nos dejó lo más resuelto el tema, diría yo. Claro que hay muchísimo que indagar, hay muchísimos detalles que se pueden mencionar, pero como lo dicen coloquialmente, es ver el tema por encimita, porque claro, no conocemos todos los aspectos médicos que se utilizan. Entonces fue bueno haberlo abordado así. No sé qué opines tú, cuál crees que sea la importancia de este tema, que claro, no queremos decir que la mujer hace todo para la creación de la vida, pero claro que la vida principalmente pues se da en el útero de la mujer. Entonces es muy importante. Claro que el hombre también tiene ahí un papel crucial para lo que es el embarazo, la creación de una nueva vida, que pues claro aporta lo que es el espermatozoide con su información genética pues para dar comienzo a una nueva vida. Pero como mujeres vivimos este proceso de una manera más notoria, pues tenemos estos síntomas que vemos en el mes, que son la ovulación, la menstruación, estos diferentes síntomas que se notan en estos procesos y pues es bueno saberlo, es bueno tener una noción de todos estos temas. Pues primero que nada te quería agradecer por la invitación y me gustó mucho que me preguntaras sobre este tema, porque para mí es uno de los más importantes, porque habla sobre lo que pasa dentro del cuerpo de la mujer, y más que pues tú y yo somos mujeres y pues pasamos por este proceso.
pero también para mí es muy bonito hablar sobre lo que es la fecundación y sobre este proceso, porque es increíble cómo dos seres humanos pueden dar su material genético para crear una nueva vida, que dentro de unos meses va a empezar por sí sola hasta llegar a la vida adulta, donde va a procrearse con otra persona. Es decir, hablamos de la vida de nosotros, sobre cómo nosotros pasamos también por ese proceso. Nosotros fuimos un embrión. Sí, claro, pues es que, y podríamos extendernos al punto de hablar cómo es que el embrión se va formando, cómo es que de un cúmulo de células crece una persona, un ser humano, cómo es que cada célula se especializa, y forman lo que es el corazón, que para mí es un tema impresionante, pues es una capacidad increíble, y me parece una capacidad increíble de la mujer de cuidar a ese cuerpo. Claro que la vida la da tanto el espermatozoide como el ovocito, pero realmente pues el feto, el embrión es quien pasa todo este proceso dentro del vientre de la madre, y pues me parece increíble cómo es que la mamá cuida al bebé, y es un tema muy interesante. No me queda más que agradecerte que estés aquí, que hayas venido y que nos hayas podido aportar este tema tan interesante, y esperemos volverte a tener aquí próximamente. Ok, muchísimas gracias. Espero que podamos tener otro podcast así informativo juntas. Y pues igual gracias por preguntar sobre estos temas y al público. Muy bien, nos vemos en un próximo capítulo de este podcast. Ya saben, síganos en todas nuestras redes sociales. Médicas Primitivas. Gracias.